En esta intrigante travesía, exploraremos los acontecimientos ancestrales y conoceremos a aquellos individuos que encarnaron la maldad en su forma más tenebrosa. La Biblia está colmada de narraciones sorprendentes, y en esta oportunidad, nos adentraremos en el lado más oscuro de la humanidad, a través de hombres cuyos actos implacables y perversos han dejado una marca indeleble en el relato bíblico. Prepárate para descubrir a estos personajes infames, cuyas acciones desalmadas y malignas han dejado una huella imborrable en la historia sagrada. Número 1. Adonías. Adonías fue un personaje bíblico conocido por su malvado comportamiento y su intento de usurpar el trono de Israel. Era el cuarto hijo del rey David, y su madre se llamaba Agid. A diferencia de su hermano Salomón, quien estaba destinado a ser el sucesor de David, Adonías anhelaba el poder y la posición de rey. Aprovechando la vejez y la debilidad de su padre, Adonías organizó una conspiración para coronarse a sí mismo. Reunió a sus partidarios, incluidos el comandante del ejército y el sumo sacerdote, y celebró un banquete donde se autoproclamó rey. Sin embargo, su intento fue descubierto y frustrado por los consejeros leales de David. El profeta Natán intervino y se aseguró de que David cumpliera su promesa de coronar a Salomón como rey. Salomón fue ungido, y Adonías fue perdonado inicialmente, pero continuó conspirando en secreto para derrocar a Salomón. Sin embargo, Salomón se enteró de las intrigas de Adonías y lo condenó a muerte. El caso de Adonías sirve como una advertencia sobre la ambición desmedida y las conspiraciones maliciosas. Adonías buscó el poder y la gloria para sí mismo, sin respetar la voluntad de Dios y las decisiones de su padre. Su historia destaca los peligros de la codicia y la traición, y cómo pueden llevar a la destrucción de aquellos que se dejan consumir por ellas. Número 2. Absalón. Absalón es un personaje bíblico conocido por su maldad y traición. Era el tercer hijo del rey David de Israel y destacaba por su apariencia física y encanto personal. Sin embargo, a pesar de su atractivo, Absalón demostró ser un hombre ambicioso y despiadado. La historia de Absalón está narrada principalmente en el Antiguo Testamento, en los libros de Samuel. Su traición hacia su padre comenzó cuando buscó vengarse de su hermano Amnón, quien había violado a su hermana Tamar. Aunque el acto de Amnón fue indignante, Absalón tomó la justicia por su cuenta y asesinó a su hermano. Después del asesinato, Absalón huyó y vivió en el exilio durante varios años. Sin embargo, su atractivo y su capacidad para ganarse la simpatía de las personas le permitieron regresar a Jerusalén y ganar popularidad. Aprovechó su influencia y comenzó a conspirar contra su padre para usurpar el trono. Absalón estableció su propio tribunal y se hizo famoso por su trato amable hacia la gente, ganándose así el apoyo de muchos israelitas. Lentamente fue minando la autoridad de su padre y ganando seguidores hasta que se consideró lo suficientemente poderoso como para declararse rey. Finalmente, Absalón se enfrentó a su padre en una batalla conocida como la Batalla del Bosque de Efraín. A pesar de tener un gran ejército, Absalón fue derrotado por las fuerzas de David. Durante la batalla, Absalón fue atrapado por su largo cabello mientras montaba a caballo y quedó suspendido en un árbol. En lugar de mostrar clemencia, Joab, uno de los generales de David, lo acabó sin piedad. Aunque Absalón fue un hombre astuto y carismático, su maldad y su deseo de poder lo llevaron a una muerte prematura y trágica. Su historia sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la ambición desmedida y la traición hacia la familia. Número 3. Belsasar. Belsasar es un personaje malvado que aparece en el libro bíblico de Daniel. Era el hijo de Nabonido y el último rey de Babilonia. Belsasar gobernó en un momento en que Babilonia estaba bajo el dominio del imperio medo-persa. Belsasar se caracterizó por su arrogancia y su desprecio por Dios. Organizó un gran banquete en el cual profanó los utensilios sagrados del templo de Jerusalén, los cuales habían sido tomados como botín durante la conquista de Nabucodonosor. Durante el banquete, apareció una mano misteriosa que escribió en la pared un mensaje que nadie podía entender. Daniel, un profeta hebreo, fue llamado para interpretar el mensaje. Según la interpretación de Daniel, la escritura en la pared anunciaba el juicio divino contra Belsasar y su reino. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado, y su reino fue conquistado por los medos y los persas. La historia de Belsasar es considerada como un ejemplo de la soberbia y la falta de reverencia hacia Dios. Su desprecio por los objetos sagrados y su arrogancia provocaron su caída y la caída de su reino. Es un recordatorio de la importancia de la humildad y el respeto hacia lo divino en las enseñanzas bíblicas. Número 4. Acab. Acab es un personaje destacado en la Biblia, conocido por ser uno de los reyes de Israel.
Su reinado abarcó aproximadamente desde el año 874 al 853 a.C. y es descrito como un hombre malvado y perverso. Acab fue el hijo de Ambi, otro rey de Israel, y heredó el trono después de su muerte. Desde el principio, Acab demostró ser un líder corrupto y desobediente a los mandamientos de Dios. Su maldad se manifestó en varias formas, pero una de las acciones más notorias fue su matrimonio con Jezabel, una mujer que adoraba a los dioses falsos y promovía la idolatría en el reino. Bajo la influencia de Jezabel, Acab promovió y apoyó la adoración a los ídolos paganos, construyendo altares y templos para los dioses cananeos, en particular para Baal. También persiguió y asesinó a los profetas del Dios verdadero, tratando de eliminar la influencia de la fe en Israel. Acab también se destacó por su codicia y deseo de posesiones materiales. En una ocasión, deseó adquirir la viña de un hombre llamado Nebaut, pero como éste se negó a venderla, Jezabel conspiró para que Nebaut fuera acusado falsamente y ejecutado para que Acab pudiera obtener su propiedad. A pesar de su maldad, Acab fue advertido en varias ocasiones por los profetas enviados por Dios, como Elías, quien denunció sus pecados y predijo el juicio divino sobre él y su linaje. Finalmente, Acab murió en batalla, tal como había sido profetizado. Número 5. Amán. Amán es un personaje bíblico conocido por su maldad y su papel en el libro de Esther. Era un alto funcionario del rey persa Asuero, también conocido como Jerjes, y buscaba el poder y la adoración de los demás. Amán era orgulloso y egocéntrico, y esperaba que todos se inclinaran ante él como señal de su sumisión. La historia de Amán se desarrolla cuando Mardoqueo, un judío honorable y pariente de la reina Esther, se niega a rendir homenaje a Amán. Esto enfurece a Amán, y en lugar de buscar una solución razonable, decide tomar represalias no solo contra Mardoqueo, sino contra todo el pueblo judío. Amán urde un plan para exterminar a los judíos y convence al rey Asuero de emitir un edicto que autoriza su aniquilación. Sin embargo, gracias a la valentía y la intervención de Esther, el pueblo judío logra salvarse. Esther revela la verdadera naturaleza malvada de Amán al rey, quien finalmente se da cuenta de la traición de su consejero y se vuelve en contra de él. El destino de Amán se sella cuando el rey Asuero ordena su propia horca, conocida como el patíbulo de Amán, para ejecutarlo. Así, Amán sufre las consecuencias de sus malvados planes y paga por su maldad. Número 6. Caín. Caín es un personaje bíblico conocido por su papel en el relato del Génesis. Según la Biblia, Caín fue el primogénito de Adán y Eva y se convirtió en el primer hijo registrado en la historia de la humanidad. Sin embargo, su historia está marcada por su acto malvado y las consecuencias de sus acciones. La historia de Caín se centra en el relato del asesinato de su hermano Abel. Ambos hermanos ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. En lugar de aceptar la decisión divina, Caín se llenó de enojo y celos hacia su hermano. En un arrebato de ira, Caín asesinó a Abel en el campo. Después del asesinato, Dios confrontó a Caín y le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Caín respondió con una pregunta desafiante, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios pronunció un castigo sobre Caín, declarándolo errante y fugitivo por la tierra, y puso una señal en él para protegerlo de ser asesinado. Caín fue condenado a llevar una vida nómada y sufrir las consecuencias de sus acciones. Esta historia se interpreta como una lección moral sobre la importancia de controlar las emociones destructivas y las consecuencias del pecado. Caín representa el primer acto malvado registrado en la Biblia y se convierte en un símbolo de la maldad y la tragedia humanas. Número 7. Saúl. Saúl, un personaje bíblico, es conocido principalmente por su papel como el primer rey de Israel. Aunque comenzó su reinado con potencial y promesas, se convirtió en un hombre malvado y desobediente a los ojos de Dios. Inicialmente, Saúl fue elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel para gobernar sobre Israel. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, su arrogancia y desobediencia hacia Dios se hicieron evidentes. Cometió varios actos de desobediencia, como ofrecer sacrificios sin la autoridad adecuada y conservar botines de guerra que Dios le había ordenado destruir. Además, Saúl se volvió envidioso y celoso del joven David, quien era amado por Dios y ungido como su sucesor. Intentó matar a David en varias ocasiones, lo persiguió y lo consideró como su enemigo, todo esto debido a los logros y popularidad que David alcanzó. Finalmente, en la batalla de Gilboa, cuando se enfrentó a los filisteos, Saúl desobedeció nuevamente a Dios al consultar a una médium en busca de consejo, en lugar de buscar la guía divina. Como resultado, Dios retiró su espíritu de Saúl y permitió que fuera derrotado y herido mortalmente.
Saúl es recordado como un hombre malvado en la Biblia debido a su desobediencia continua y su actitud hostil hacia aquellos que le rodeaban. Su reinado fue un ejemplo de las consecuencias que enfrentan aquellos que se alejan de los caminos de Dios y buscan su propio poder y gloria.